¿Qué tal? Somos el equipo número 5 de la licenciatura en Contaduría, primer cuatrimestre. Y este video vamos a hablar acerca de la escuela estructuralista. El equipo está conformado por Juliana Noemí Segovia Gómez y su servidor Juan Valentín. En este tema, en este video vamos a hablar sobre la escuela estructuralista, los conceptos básicos, las características del estructuralismo. Vamos a hablar sobre sus principales exponentes o creadores, que fue Renat Mainz y Amitai Etzioni. Para poder entender la escuela estructuralista tenemos que definir qué es el concepto estructura. Bien, de manera, vamos a explicarlo, vamos a utilizar otro tipo de palabras. Una estructura, desde un concepto en general, y ahorita vamos a hablar sobre en términos sociológicos, podemos decir que una estructura es como un edificio. ¿Qué quiere decir? Para poder construir un edificio es necesario que ciertas partes se relacionen entre sí. De esta forma, estas partes, podemos decir personas, pues tienen una relación como tal, tienen una forma de pensar, comparten ciertas cosas que guardan entre sí. En este caso guardan su propio modelo de estructura. Entonces, si nos vamos en el término sociológico, una organización son partes de relativa permanencia o persistencia capaz de actuar como tal de determinada manera, cuyo tipo se define por las bases de acción que puede emprender. Esto es en base a sus fines. O sea que en una estructura en términos sociológicos, pues es una organización en donde ellos van a tener una actuación en base a lo que ellos hacen, ¿no? Ya podemos hablar sobre en los estados, en una iglesia, en una empresa. Sabemos que sus acciones es en base a lo que se dedica. En las estructuras, hablando de organización, se puede mencionar a personas que ya están previamente establecidas y que actúan de determinada forma que ya de igual manera estaba establecida en las bases de acción entre los acuerdos. Ahora, ¿qué es el estructuralismo? Es un estudio en la que, ahora sí que estudia las diferentes formas de organizaciones. Aquí ellos van a tomar en cuenta su interacción, cómo es que entre ellos se establece, pues digamos, una comunicación, la forma de pensar, en sus jerarquías y funciones, que quiere decir en cómo ellos se organizan, se estructuran más bien a sus integrantes, y cómo en sus funciones ellos asignan en base a, podemos decir, criterios de edad, de sexo, habilidades, y como tal le asignan sus funciones. En el estructuralismo influye la interacción. La interacción es la forma en que se relaciona ese grupo de personas, cómo se lleva a cabo las relaciones personales entre ellos, cómo se comunican, cómo trabajan, qué tienen en común. En la visión es cómo se proyectan a futuro, qué objetivos a futuro tienen, qué quieren lograr en un futuro. Y la jerarquía y funciones es quién hace qué y en dónde está. Eso quiere decir qué cargo tiene, qué estatus, qué hace más que nada. Una función es qué hace, de qué se encarga. Bien, en esta, en las estructuras, en el estructuralismo, como tal, pues aparecen lo que son los factores de autoridad y comunicación. En el sistema autoridad, pues una autoridad viene siendo un elemento que nunca va a faltar en toda estructura. En una organización, como tal, sabemos que se toman decisiones. En ese sistema de estructura se establece un gobierno, es decir, un sistema que no importa si este sistema o que se basa en la toma de decisiones eh, sea trabajo de una sola persona, o pueda ser en grupo, como podemos decir en una asamblea.
En este caso, establece un gobierno, establece una forma de mandar, una forma de regirse, aunque se tome o se cambie el sistema de toma de decisiones, que puede ser tomado por una sola persona sin tomar en consideración, tomado por un grupo de personas hacia un líder o hasta su punto de llegar al coercitivo, que más adelante lo tomaremos como un punto de referencia. En este se establece como una forma de mandar, una forma de regir, que a pesar de su estructura, no cambia esa forma de regir. Como les habíamos mencionado, en la estructura, en el propio modelo que ellos se manejan, pues también está el sistema de comunicación. Como tal, el sistema de comunicación viene siendo el medio por el cual ellos van en una organización van a transmitir un mensaje. En este caso puede haber un flujo, sabemos que hay un canal y aquí podemos hablar de flujos, ¿no? Que hay un flujo en sentido horizontal. En el sentido horizontal se podría dar un ejemplo como el que estamos teniendo justo ahorita, que estamos en posiciones iguales de alumno a alumno hacia otra persona, que podría ser un maestro en el mismo canal de rango o de rol. Y en el sentido vertical, que es entre rangos diferentes, que puede ir de arriba hacia abajo o viceversa, se puede decir que vamos como nosotros hacia maestro y hacia más allá del maestro, o del más allá del maestro hacia nosotros. En las diferentes maneras de transmitir este mensaje, de establecer una comunicación, pues sabemos que está la oral, la escrita, se puede utilizar, pues hoy en día podemos utilizar el WhatsApp, podemos utilizar los teléfonos, pero en términos de sociología, la comunicación no es solo como que transmitir un mensaje, también viene siendo un proceso de conocer estados subjetivos. ¿Qué quiere decir? Con pensamientos, sentimientos de lo que es del sujeto, donde también se transmiten ideas, creencias, sentimientos por medio del lenguaje oral y simbólico. En este caso también podemos hablar que se informan o se transmite el mensaje ya sea de órdenes, informes, representaciones, etcétera, según el contenido. En el sistema de comunicación no existe ni una sola manera de comunicarse, ni un solo contenido. Por ejemplo, oralmente podemos dar cualquiera de estos distintos contenidos, pero al igual que por teléfono, si hacemos una mezcla entre oral y por teléfono, una llamada telefónica. Un ejemplo, si tú eres un trabajador y por X o por Y le das tu número a tu jefe tiene la oportunidad de marcarte y darte cierto informe de una junta del día de mañana. Eso es un sistema de comunicación. La estructura del comportamiento funcional, pues es el estudio de la organización en cómo se divide su trabajo, qué roles van a desempeñar y los comportamientos que va a tener los miembros de esta organización. Cabe destacar que estos tres son muy importantes, que es la división del trabajo, es qué va a hacer cada persona y cómo lo va a hacer. El rol es qué estatus, qué rango, qué nombre se le da a esas funciones que adquiere, y los comportamientos es cómo se desempeña en aquel rol hacia sus funciones. La estructura de formalización o burocratización, en pocas palabras, es considerado organización formal a toda aquella que tiene establecidas ciertas reglas. Estas reglas deben ser, podemos decir que son políticas de una empresa, ¿no? En donde se establecen cómo se debe comportar y cómo está organizado todo el trabajo. Cabe destacar que, como lo menciona mi compañero, las políticas son un gran ejemplo de normas o reglas en una organización, ya que eso hace un sistema ordenado de trabajadores y de diversos aspectos de los trabajadores que llegan a dar una formalización y una burocratización
en el sentido de que se va a trabajar más ordenadamente, van a haber menos diferencias, van a haber menos altercados, se va a manejar un sistema, vamos a decir, formal, o sea, más eh, serio a a lo que va a llevar a una buena eficiencia y eficacia. Otras características del estructuralismo es que combina la estructura formal con el comportamiento y la conexión de la organización en todo el sistema social. Esto quiere decir que, como tal, como habíamos mencionado hace un momento, ¿no? La estructura formal tiene que ir en base al comportamiento de los integrantes de la organización. Va a analizar lo que son los conflictos que se generan en lo que es en la propia estructura y la disfunción, y se clasifican para facilitar lo que es su manejo. En ese caso es buscar los conflictos que se van generando en la organización y llevar a su solución. En la teoría estructuralista, como mencionamos en un principio, hay principales exponentes. En este caso tenemos a Renate Mainz. Renate Mainz es una socióloga que nació en Alemania y fue creadora como tal del estructuralismo de esa escuela. Ella es fundadora y directora del Instituto Max Planck, una sociedad que está conformada por diversas, eh, vamos a decir, estudia diversas ramas enfocadas al estudio de las sociedades, y ella, su obra importante es La sociología de la organización, publicada en el año 1963, donde estudia los tipos de organización, cómo se estructuran, entre otro tipo de cosas, refiriéndose a la estructura de las organizaciones o de las sociedades. Según Renate Mainz, el término estructura es un arquetipo, quiere decir que es una idea o un pensamiento que se vuelven parte de la vida de la persona. Esto quiere decir que comparte una idea, un modelo de pensamiento, y esto lleva en sus acciones de vida diaria. La estructura, según Mate, es un arquetipo de tipo que la persona que está integrada en ese grupo lo atribuye a sí mismo y lo aplica hacia su vida cotidiana. Es decir, lo más que conozca ya no va, si no va dentro de ese modelo de pensamiento, para esa persona no existe realmente. Cabe destacar que el modelo de pensamiento o el arquetipo va según los grupos, no todos los grupos van a tener el mismo arquetipo. No, aquí es según el modelo de pensamiento que se vaya manejando en ese grupo. Renat hizo una tipología de lo que son las organizaciones, esto basado en lo que es en su autoridad y en sus decisiones, en donde estructura a tres clases: la jerárquica, la democrática y la técnica. La jerárquica, vamos a decir, son aquella dirección que es autoritaria, o sea que él es la única autoridad que va a tomar las decisiones. Tenemos la democrática, en donde esta persona consulta a sus colaboradores en la toma de decisiones, y en la técnica se usa, pues ahora sí que toma en cuenta las decisiones ya de una manera experta, ¿no? Utiliza el conocimiento especializado en la área asignada. O sea, ya no entra solamente yo tomo la decisión y listo, sino que se toma un pensamiento o un conocimiento ya especializado o experto. En las tres estructuras o clases de estructuras que se manejan, en la jerárquica viene siendo un ordenamiento de rangos, o sea, de especializaciones, vamos a poner, en el que cada una tiene su propio clasificación, tiene su propio grupo, lo que lleva a que según el lugar en el que esté o según la ramificación en la que esté en la jerarquía, es el según el grado de importancia. En la democrática se refiere a un medio de asamblea, un medio de grupo,
en el que se toma más importancia a lo que diga el grupo que a lo que diga el jefe. Es decir, se toman decisiones mediante democracia, se escuchan a todos, se aporta, se lleva a un apruebo, si no están todos conformes se pueden dar quejas, se pueden dar cambios, pero todo mediante un grupo. En cambio, en el técnico es según el grado de especialización que tenga la persona. Eso quiere decir que tú eres especializado en una cosa y no puedes abarcar otra cosa que no sea de tu rama. Además de que si un ejemplo de esto es el maestro de una materia. Como alumnos, nosotros tenemos que seguir ese técnico, ese especializado en la materia y no podemos dar otros aportes porque nosotros, pues literalmente no conocemos a fondo como lo conocería un experto. La primera aportación que dio Renay es las organizaciones estructuradas jerárquica y autoritariamente. Aquí vemos en la imagen del video que vemos una especie de pirámide. Esto es enfocado a la toma de decisiones. Como habíamos mencionado anteriormente, la autoridad en esta tipología es la autoridad es el único que va a tomar las decisiones. Él delega un tipo de autoridad a sus gerentes o subgerentes, pero este no puede estar por encima del director general. Esto tiene que llevarse a cabo de manera, vamos a decir, antes de actuar tú me tienes que decir yo apruebo si se va a hacer o no. Y ya el gerente va a decirle a sus empleados, a sus trabajadores de su área, lo que se va a hacer, el plan de acción que se va a llevar. Ya en este caso predomina lo que es el obedecer sobre el mandar. Y en este caso, pues todas las decisiones, ahora sí que lo resumimos en pocas palabras, las decisiones es de la autoridad. Como podemos ver en la pirámide, el nivel de dirección general, que es aquel que toma las decisiones, va pasándolo hacia el rango menor. En este caso, es el nivel de ejecución en el que se encuentran obreros, oficinistas y auxiliares. Es decir, la autoridad decide, lo pasa a los siguientes niveles y esos siguientes niveles son los encargados de informarles al último nivel de ejecución. El origen de esta estructura se remonta a la estructura militar y la estructura de la iglesia. En la estructura militar, que es una autoridad coercitiva. ¿Qué quiere decir una autoridad coercitiva? Tienen la facultad de ejercer fuerza hacia otras personas sin recibir un cierto penalización o castigo sobre eso. En la militar, como su nombre, como lo tenemos puesto en el video, en la imagen, es una autoridad coercitiva. ¿Qué quiere decir? Es una autoridad inflexible. Las órdenes que se dan por el mando superior tiene que ser acatada por vamos a decir, los inferiores, cosa que en la iglesia es totalmente diferente. Aquí entra lo que son las votos religiosos, que viene siendo aquellas, vamos a decir, entre ellos está la obediencia, ¿no? Saben que si ellos obedecen a su superior, están bien con Dios. Entonces vemos dos panoramas totalmente diferentes. El militar es coercitivo, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer y así se va a hacer. Tú no puedes decir nada. Y en la iglesia no es porque yo obedezca al superior, sino que yo obedezco a Dios. Ahora, organizaciones estructuradas democráticamente. Aquí podemos ver la imagen de la pirámide invertida, la cual te demuestra que en este caso el que debería estar en la base serían los operativos. En este sentido, el operativo es quien toma las decisiones y después lo pasa al directivo. Es decir, el operativo es autoridad y tiene la facultad de decidir, y el staff directivo es quien ejecuta y quien acata. En este tipo de organizaciones se deciden mediante asambleas, mediante grupos, se lleva a un tipo de votación
o quórum, y basándose realmente en los acuerdos ya previamente establecidos, porque no se puede tampoco llevar una asamblea sin tener acuerdos, porque realmente no se va a llegar a ningún punto. Además de que en ese tipo de organizaciones se implementan actualmente, ya que los planes estratégicos o planes de objetivos y todo eso requieren de cierta aceptación por todos para que todos estén centrados en lo que necesitan y puedan llegar a ese punto. Incluso no solamente podemos hablar de que la decisión puede haber un rechazo, ¿no? Sino puede haber un cambio, pueden cambiar una adecuación exactamente de dicha decisión. Eso con la intención, siempre la intención de estas autoridades para conseguir los objetivos establecidos de una organización. Siempre es vistas con la finalidad de tener un beneficio positivo en lo que es en las organizaciones. Ahora, organizaciones estructuradas por autoridad técnica. Son aquellas que se basan en el alto conocimiento o alta especialización del experto. Se rigen por academias, juntas técnicas o comité de especialidades, debido a que en esas cámaras se van a encontrar gente que realmente sepan lo que están hablando, que realmente estén bien fundamentados en lo que van a hablar, que realmente puedan guiar a personas que no sepan sobre eso, porque la especialización es adentrarse a profundidad a un tema. Ahora, ¿por qué se les considera expertos en la autoridad? Porque cuando tú conoces a una persona que sabe realmente sobre un tema, tú te dejas guiar por esa persona. Es decir, si tú no sabes de cuentas y tú conoces a un contador, te vas a ir a lo que diga el contador porque él ya lo conoce. O prácticamente lo podemos ver ejemplificado en los hospitales, ¿no? En los hospitales sabemos que se manejan áreas. Entonces no podemos meter un pediatra en el área de cirugía porque son conocimientos totalmente diferentes. Son totalmente enfocados a un área totalmente diferente, como también podemos decir ahorita en la pandemia, no podemos meter a conocimientos que no conozcan de estadística, en lo que es enfermedades. O sea, aquí se basa prácticamente en conocimiento especializado, como había dicho mi compañera, en cada área. No solamente la autoridad, si la autoridad tiene el conocimiento de otras cosas, es el que va a tomar la decisión, no, sino toma en cuenta el punto de vista de expertos. Uno de los estudios que realizó esta gran exponente es estudiar la estructura de las prisiones. Como personas fuera de las prisiones, nosotros no sabríamos cómo realmente se estructura ya, o sea, no sabemos cómo se maneja. Ella se encargó de estudiar a fondo quién era el alto mando ahí y se dio cuenta que se da toda la fuerza, poder a la autoridad. ¿Quién es la autoridad ahí? Hay rangos. Un policía es la autoridad directa para los prisioneros, pero ese policía tiene un alto mando y de ese alto mando te ve otro alto mando. Además de que se dio cuenta que se da un poder coercitivo interno, es decir, la autoridad tiene la facultad o el poder de ejercer cierta violencia hacia el reo, hacia el prisionero. Aunque si lo llevamos a la actualidad, porque este estudio fue en los años 50, o sea, en otra década, actualmente este tipo de poder coercitivo ya no se da tanto por cuestión de derechos, por cuestión de otras ramas que no, vale la redundancia, no entran en ese tema, pero más sin embargo es cuestión de mencionarlo. Sí, podemos hablar que este tipo de estructuras, pues ahora sí que pues hay un mando policíaco, ¿no? O sea, los policías son como los militares, o sea, para mantener control sobre los internos tienen que implementar reglas, un reglamento a la hora de comida, un reglamento a la hora de bañarse, un reglamento para todo. Ese es el tipo de autoridad coercitiva que se emplea en las estructuras de las prisiones. Además de que se puede mencionar que si te das cuenta, realmente una prisión está altamente estructurada por rangos, altamente estructurada por reglas. O sea, si analizamos realmente las prisiones, te das cuenta
que abarca todo lo que René Metz estudió en su teoría estructuralista. Otra de las ramas o otro de los estudios que aplicó René Metz es la estructura de la comunicación y el pensamiento, los cuales se centran en las comunicaciones en los grupos formales e informales. Formales que ya estaban previamente establecidos por ciertas características e informales que se dieron espontáneamente. Y por los modelos de pensamiento de las empresas. Esto quiere decir un modelo ya previamente establecido y ya acatado por las personas que conforman esa organización o empresa. También habla sobre los modelos mentales. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, los modelos mentales eh, son pensamientos o ideas que se establecen en una organización, que tienen o se ven reflejados en el comportamiento de sus integrantes. Volvamos a hablar de lo mismo. No es lo mismo un militar, el carácter de un militar, que de un religioso. Sabemos que el carácter de un militar entra en las creencias del patriotismo, entra de defender, de ser disciplinado, una autoridad que es muy dura, mano dura. En cambio, un religioso podemos ver bondad, podemos ver nobleza, podemos ver un carácter más flexible. ¿Por qué? Porque sus organizaciones establecen un tipo de pensamiento o creencia que se ve reflejado en el comportamiento, que incluso pues son comportamientos que no se ve solamente reflejado dentro de la organización, sino que afuera, ya lo toman, ya forman parte de su vida. Aunque, como lo mencionas, al formar parte de su vida, lo que empiecen a conocer mucho después de sus modelos mentales, para ellos es incorrecto o simplemente es falso, porque ya están tan acostumbrados o ya están tan integrados a su vida diaria o a su persona, que para las personas que tienen ciertos modelos mentales, lo desconocido o lo que simplemente no forma parte de, no es válido para ellos. Sí, tiene una forma de comprender al mundo y de actuar, ¿no? Ahora sí que para ellos es establecer lo que está bien, ¿no? Y lo que está mal. Como se mencionó con anterioridad, la formalización y burocratización. En este caso vamos a encerrarlo en reglas, políticas y estructuras. ¿Por qué? Porque tú al formalizar estás dando un cierto orden, estás estableciendo líneas de trabajo en las cuales se sigue de cierta forma y no hay otra acepción sobre lo que se planteó. En, cuando se crean las reglas, lo que consigues al crear ese tipo de reglas es que tu organización trabaje ordenadamente y que no haya ninguna, vamos a decir, alguna interrupción o desorden del cual cada quien actúe como quiera. No, aquí ya se establece cómo vas a actuar, qué vas a hacer, sin afectar a los otros, porque esa es parte de la formalización. Que todos sepan o todos estén de acuerdo y que no hayan ciertos enredos entre ellos mismos. Sí, podemos ejemplificarlo, ¿no? En un juego. Sabemos que en un juego hay reglas para que no haya, vamos a decir, contradictorias o desacuerdos. Esto, viéndolo desde el aspecto de una empresa, eso es para que se lleve de una forma ordenada, formal, lo que es el trabajo de las actividades que se desempeñan en dicha organización. Aunque es importante mencionar que para eso se tienen que delimitar hasta dónde va a llegar las competencias, dónde van a llegar acuerdos, dónde van a llegar aspectos a integrar, definir papeles, rangos, roles, funciones y más que nada, o sea, muy importante, definir quién va a ser la autoridad o qué método de autoridad se va a llevar en ese tipo
de formalización. Ahora, el principal exponente, Amitai Etzioni. Amitai Etzioni es un sociólogo israelí estadounidense. Primeramente, adentrándonos a quién era, él nació bajo el nombre de Werner Falk. Él nació en una familia judía en la época de los nazis. Debido a eso, él en conjunto con su familia tuvo que salir de Colonia, Alemania, y llegar a Palestina, donde se le aconsejó que cambiara su nombre, Werner Falk, por Amitai Etzioni. Él es un sociólogo estadounidense debido a que consiguió un grado de estudio en una universidad estadounidense. Sus ideas modifican la estructura de toda institución y su obra más importante se llama Organizaciones Modernas. Amitai Etzioni, este sociólogo, señala que una cultura organizacional va a moldear lo que es el comportamiento del individuo, y esto se va a ver reflejado en una máxima eficiencia organizacional. Quiere decir que al establecer una cultura organizacional hacemos que en ese caso el trabajador se siente identificado con la forma de pensar o ideas de cierta organización, y va a tener eficiencia en sus actividades. Él estableció ciertos conceptos como lo es la cultura organizacional, el cual es aquel que moldea la conducta y establece arquetipos en el individuo. Como ya se habló con anterioridad, un arquetipo es una forma de pensar o un modelo mental en el cual en este caso, ya se adquirió a la persona y ya rige su comportamiento, rige cómo actúa ante ciertos casos. Establece igual sistemas sociales preconcebidos para lograr la máxima eficiencia organizacional. Es decir, busca que la persona sea rápida, pero sin usar tantos materiales. O sea, que llegue a un objetivo, logre un objetivo lo más rápido posible, sin fallas y sin usar demasiados recursos X para el logro de las mismas. El siguiente es una cita del mismo autor que dice que la organización social está en todo. Nacemos en una organización, nos educamos, consumimos nuestros alimentos y trabajamos en ellas. Rezamos en ellas, dirimimos nuestros conflictos en tribunales y nos divertimos en clubes sociales. Esto quiere decir que desde que nacemos hasta que lleguemos a la tumba, estamos rodeados de organizaciones. Es más, pertenecemos a una organización sin darnos cuenta. La estructura de las empresas. En este caso se rechazaba al autor Max Weber, debido a que se decía que la estructura de las empresas es un medio muy cambiante y por tanto el paradigma de estructura de autoridad, comunicación y papeles deben cambiar conforme a los tiempos para adaptarse a la realidad vigente. Esto quiere decir que la estructura que hoy podemos conocer, mañana ya no existe. O sea, conforme van pasando el tiempo se van cambiando cosas, se van adaptando cosas, por lo que se empieza a adaptar la misma estructura de la empresa. Lo que quiere decir que un ejemplo como tenemos el plan A, si ya no funciona para lo que estamos viviendo, se pasa al plan B. O se vuelve a reestructurar realmente desde el punto cero, o lo que necesite cambios, porque realmente, a pesar de que se necesite cambiar, hay cosas que con el paso de los años van a seguir, aunque intentemos cambiarlo. Sí, prácticamente Amitai pues hace a un lado las teorías de Max Weber, que quiere decir al hacer una empresa con una filosofía flexible, hace que sus integrantes sean parte de esta organización, y esto puede hacer una empresa
podemos decir, competente, ¿no? O sea, flexible, para sobrevivir a lo que son los efectos de las crisis. O sea, al tomar en cuenta la opinión como organización en un grupo, vamos a decir, completo, no solamente de un trabajo de una sola persona, hace una empresa más eficiente que puede salir sobre los problemas. Como dijo mi compañera, ¿no? O sea, se toma la decisión de que si no pasamos del plan A, tenemos un plan B. ¿Por qué? Porque ya tuvimos una decisión que va a llegar o va a lograr el objetivo de la organización. Ahora se pasa a pensamiento estratégico, otro punto importante de Amita y Accioni, que dice la importancia de la flexibilidad y adaptabilidad de la organización a los cambios o, como valga la redundancia en concepto general, adaptación. Una organización debe ser adaptable o moldeable a lo que esté viviendo y requiere dar una dirección competente, es decir, un objetivo fijo que no, vale la redundancia de nuevo, no lleve a algo, a un punto desconocido, a un punto no funcional o que realmente no sea lo que estamos buscando. Hoy en día, o bueno, en el siglo XXI, en el pensamiento estratégico es también tarea de una dirección, pero también es necesario tener una dirección hábil con una destreza que se anticipe o logren sobresalir hacia los cambios que se enfrentan. Sabemos que la adaptabilidad siempre lleva a buenos resultados. Esto quiere decir el pensamiento estratégico. La tipología de las organizaciones y del comportamiento humano según Amita y Accioni. Organizaciones con control coercitivo. Método que genera hostilidad en sus miembros y es la menos efectiva para las empresas del siglo XXI. ¿Por qué es la menos efectiva? Porque si te das cuenta, al aplicar un modelo coercitivo, un control coercitivo a una persona, lo llevas a un punto de estrés, de frustración, porque le estás aplicando un cierto agresividad, porque para mí el coercitivo es agresivo, es un modelo autocrático en el cual la persona que supuestamente tiene el poder puede ejercer una presión sobre mí y me va a llevar a un punto en el que de plano me voy a sentir hasta cierto punto humillada o que va a hacer que genere cierta hostilidad hacia él y hacia el que me rodean. En el siglo XXI no se puede usar esto porque cada vez nos expandimos más a una globalización y aplicar el poder coercitivo haría que en vez de avanzar retrocedamos porque no, a pesar de todo no todos tienen el mismo pensamiento o modo de actuar y aplicar, además de aplicar a una persona que no va a la redundancia, no conoces, puedes, vamos a tomar el ejemplo de las relaciones humanas, la frustración, puede ser que la persona a la que le estás aplicando el control coercitivo te regrese peor ese control coercitivo hasta un punto de hacerte daño. Sí, prácticamente el control coercitivo pues no es algo que ya se utilice en este siglo, ¿no? Ya creo que amenazar a una persona, pues yo creo que no creamos buen ambiente de trabajo, hacemos a una persona, sabemos que factores estresantes no trae buenos resultados. Es decir, rompen relaciones y lleva a un punto de soledad, vamos a decir, porque realmente alguien que aplique control coercitivo en una organización no va a llegar a ningún lado porque si uno de los conceptos de organización es la unión, el control coercitivo es todo lo contrario. Las organizaciones con control utilitario en sí es aquella persona que simplemente da resultados a cambio de un beneficio, ya sea material, podemos hablar de monetario. En sí es enfocado hacia un beneficio propio, no comparte o no
podemos decir, no comparte ideas no forma parte como tal de la misión o visión de la empresa, sino que él trabaja nada más por una paga y es todo. Algo que se puede mencionar de esto, que ya no aplicarías al siglo XXI, es que si esa persona no se le está dando ese sistema de beneficios, va a llegar un punto en que va a dejar de dar resultados. Por lo que si no se implementan o se continúan, una organización va a venir para abajo literalmente. Porque pues ya no se van a sentir motivados, al no sentirse motivados van a hacer de todo menos lo necesario para llegar a lo que se necesita. Aunque también es bueno porque es modo incentivo. O sea, la persona se siente incentivada a lograr, pero puede llegar a un grado de conformismo o de costumbre en el que solamente va a trabajar si se siente que va a recibir una paga de ese trabajo. Organizaciones con control normativo. Pues aquí hay los integrantes de estas organizaciones, pues vienen siendo aquellas que comparten con ciertos valores de un sistema de valores de dicha organización. Esto podemos verlo en las personas, digamos, altruistas, ¿no? Que hacen una causa sin recibir nada a cambio, perdón, o un pago muy mínimo. O sea, creo que su beneficio o como tal es el haber apoyado, ¿no? Hay una causa, aquí comparte valores. Arquitectura social, según Amisezioni, es el arte de diseñar y construir una organización en la que los individuos, al entender la función de la empresa, adecúan todas sus acciones y decisiones a la visión del negocio. Es decir, al entender de qué trata esa organización o qué busca esa organización, ellos forman parte y se vuelven un apoyo hacia lo que quiere ser o lo que quiere lograr la empresa en un futuro. Un ejemplo de esto sería una organización que está empezando para dar servicios de belleza, un ejemplo. Si las personas que trabajan, las técnicas que trabajan, no se ponen a pensar en cuál es la visión realmente o sea, vamos a poner un pequeño negocio que quiere ser grande en un futuro. Si las personas que pertenecen ahí no entienden esa visión que tiene esa organización, jamás van a llegar a formar una arquitectura social. Al contrario, pero si ellas llegan al punto de que ellos quieren ser una gran empresa de renombre, vamos a aportar, vamos a hacer la unión y lograr lo que necesitamos. Un gran ejemplo siglo XXI de esto sería una organización como un salón de clases. Porque si un salón de clases se une, vamos a poner un ejemplo, en época de parciales, en época de exámenes, y entre todos vamos a llegar a cumplir la visión que es que todos nos graduemos juntos o que todos simplemente pasemos dicha materia que nos causa problemas. Eso fue todo por Escuela Estructuralista, por el equipo 5.